Utilizando el lenguaje de descripción de hardware, en este caso con Verilog, se pretende realizar la descripción de comportamiento de una función y describirla de dos maneras. Una en forma de combinatoria pura, la otra sincronizadas al reloj. Los casos o pasos que vamos a hacer son los siguientes. Vamos a generar un proyecto desde el inicio. Vamos a realizar un archivo para la descripción. Vamos a verificar la sintaxis. Vamos a verificar el RTL. Vamos a realizar un archivo de simulación. Lo vamos a simular y vamos a analizar cómo se comporta una descripción combinatoria y una descripción síncrona. En este caso, vamos a hacer una función en unitérminos 1, 3 y 7, donde tenemos la tabla verdad, los unos y ceros correspondientes. La vamos a simplificar por Carnot y vamos a obtener la función FDA, donde la vamos a describir de las dos formas que se proponen. Una es haciendo una descripción combinatoria pura y la segunda manera de hacerlo es una descripción sincrónica al reloj. Vamos a generar un proyecto nuevo en un lugar que no tenga espacio, preferentemente path cortos, y que empiece en una letra el nombre del proyecto. Vamos a poner un nombre referido a lo que queremos hacer. Vamos a elegir la familia, el dispositivo, el encapsulado y vamos a elegir el Verilog por defecto y la simulación de esta herramienta. Ahora lo que hacemos es generar un nuevo archivo que nos vamos a utilizar para la descripción de nuestras compuertas lógicas. Aparece un wizard. Este wizard colocamos clock, reset, las entradas de tipo bus vamos a utilizar ahora, en donde definimos cuál es la entrada más significativa y la cantidad de bits que tiene. Y dos funciones de salida. Una función de salida que la vamos a hacer combinatoria y la otra va a ser una función de salida que le vamos a describir que sea sincrónica al reloj. Ya tenemos nuestra descripción y vamos a empezar a realizar. Aquí vemos que una assigned para la salida combinatoria lo vamos a hacer totalmente combinatoria, utilizando el bus, donde se indica entre paréntesis el bit de ese bus a utilizar. En realidad lo vamos a tener que cambiar por corchetes, dado que la sintaxis en este caso nos va a dar error. Vamos a verificar que nos da error y simplemente cambiarlo por corchetes. Aquí tenemos nuestro módulo, donde tenemos un clock, un reset, una entrada de tipo bus de 2 a 0, o sea 3 de entrada va a tener la entrada que se denomina PI entradas. Dos salidas, una va a ser combinatoria y la sincrónica le vamos a tener que colocar que sea registrada, como se ve acá, registrada. Bien, vamos a la descripción totalmente combinatoria. Acá tenemos assign, el pin de salida combinatorio, una función combinatoria, y vamos a hacer la función que hemos propuesto, en donde tenemos pin de entrada negada 2, una lógica con el pin de entrada 0. Sumado a quién? A todo este otro producto, que es el pin de entrada 1 más el pin de entrada 0. Guardamos, hacemos el chequeo de sintaxis. Verificamos. Ahora hacemos la síntesis. Si nos da bien, significa que la sintaxis está bien escrita y que tiene lógica lo que hemos descrito nosotros. El comportamiento que hemos hecho de esta función tiene unos warnings porque hay pines que yo no estoy usando, ya lo vamos a utilizar. El siguiente paso es hacer un RTL para verificar que la herramienta interpretó lo que nosotros queremos hacer. Este es el módulo tenemos el clock, el reset, los pins
pin de entrada de 3 bits de largo, desde el bit 0 hasta el bit 2. Y 2 funciones de salida. Vamos a ver esta función que tenemos en este caso. Sabemos que nos da totalmente combinatoria, tendremos que analizar si es correcta. Y si analizamos, tendría que darnos lo mismo que hemos pensado hacer nosotros, o lo que queremos describir nosotros. Lo que vamos a hacer ahora es describirlo con un poquito más de facilidad, en donde vamos a reemplazar el bus de entrada, que es pin de entrada, por esos 3 bits de entrada, por las letras A, B, C. Entonces vamos a definir que, o asignar que A va a ser el pin de entrada con el subíndice 2, B el pin de entrada con el subíndice 1 y C el menos significativo con el pin de entrada 0. De esa manera, la asignación de la función la vamos a cambiar de esta forma. Vamos a asignar a una función combinatoria y lo vemos un poquito más claro o más parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados a escribir en la carpeta. Guardamos, chequeamos la sintaxis que esté correcta y tendríamos que tener en el RTL lo que sería acá una A negada producto de C más el B por el producto de C. Vamos a ver el RTL si interpretó lo que nosotros describimos. Abrimos el RTL, se sintetiza, tenemos el módulo y entramos y vemos que la herramienta interpreta lo que nosotros queremos hacer. Tenemos una AND con una de las entradas negadas, ambas son sumadas y tenemos el pin de salida hacia afuera. Ahora vamos a generar un archivo de simulación. Clicamos sobre el archivo que hemos descrito, botón de la derecha, New Source, vamos a elegir Verilog Test Fixture y vamos a poner un nombre referido a eso, por ejemplo, lógica, lo que haga falta. BTF le pongo yo para saber que es una simulación. Vamos a adicionar, finalizamos y ya tendríamos la plantilla en donde nos indica todo nuestro módulo, nos dice cómo ponerlos a cero y cómo generar un retardo de 100 nanosegundos. Ahora lo que hay que hacer en esta descripción es ir haciendo nuestras señales de excitación para poder verificar la salida de lo que uno quiere ver si está funcionando o no. Partiendo de esa plantilla de simulación que hemos generado, lo que vamos a hacer es hacer nuestra lista de señales de excitación. Vamos a arrancar con el clock. ¿Cómo encontramos el clock? Antes de todo, antes de venir en inicial, vamos a generar una señal de clock. La señal de clock la podemos encontrar en el gestor de ideas, Verilog, Synthesis Construction, Always, simulaciones, simulaciones, clock estímulo 50 o Zenode. Aquí tenemos la plantilla del clock, donde está todo lo que es referido al clock, con no always, siempre que el clock de 1 hace un periodo, después lo pone a 0, por otro de mitad de periodo, lo que tenemos que definir es el parámetro periodo, el valor que vamos a tener. Copiamos esta plantilla y la llevamos a nuestro lugar de trabajo. Aquí tenemos el clock y acá tenemos el parámetro definido que son 25 nanosegundos. Luego de haber definido el clock, vamos a definir nuestras excitación para ver todas las posibles entradas que tenemos que cambiar. Lo primero que tenemos que hacer es poner todas las señales a 0. En este caso nosotros el reset todavía no lo vamos a usar, pero ya lo dejamos preestablecido. Hacemos un reset a 1 un cierto tiempo y posteriormente con un for, con una variable que la vamos a crear acá como un registro que va a estar constituido por 4 bits, por 5 bits, perdón, del bit 0 hasta el bit 4, denominada var. Lo vamos a hacer con un for y vamos a decir que esa variable for vaya de 0 hasta 20, incrementándose en 1. Seguidamente hacemos un retardo y lo que vamos a hacer es el pin de entrada de la más significativo del pin de entrada 2, se lo vamos a asignar a la variable al pin de entrada 2, en la posición 2, bit 0, 1 y 2 de la variable. A la entrada 1
a la variable 1 y el de la entrada 0 a la variable 0. De esta manera, con este for, nosotros vamos a tener sobre los pins de entrada todas las posibles combinaciones, o sea, las 8 posibles combinaciones que nos hace falta verificar la salida. Guardamos, chequeamos la sintaxis y vamos a simular. Luego de la simulación verificaremos si está bien lo que hemos hecho. Vemos que el pin de salida cambió, el sincronismo me está en rojo porque no lo hemos generado. Hay que verificar si lo que está haciendo está bien. Tenemos que el pin de entrada 0, 0, tenemos la salida un 0. Verificamos con la función de salida que nosotros queremos y vemos que es correcta. Para el mini término 1 la salida es 1, vemos que es correcto. Para el pin 1, 2, mini término 2, la salida es 0. Para el mini término 3, la salida es un 1 y acá se me acaba el espacio de simulación. Le voy a dar un poquito más de simulación y seguimos viendo que en la 5 es 0, en la 6 es 0 y en el bit 7 es 0. Posteriormente nuevamente empieza nuevamente 0, 1, 2 el for, porque estamos utilizando nosotros los 3 bits menos significativos. Como se puede observar, la salida es la esperada. Ahora lo que vamos a hacer es esta descripción que es totalmente comportamental, la vamos a sincronizar con el clock. Vamos a generar un circuito combinacional, pero sincrónico al clock. Para hacer eso vamos a tener que generar otra salida, pero en este caso registrada. La salida hay que registrar. Y la alternativa sería la que vemos aquí. En este caso, por ejemplo, nosotros queremos esta tabla de verdad para hacer esta función. Entonces los mini términos tenemos que activar, serían 001. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? El 001, luego el 3, 011 y luego el 7. La alternativa para sincronizar es lo siguiente. Se usa el concepto de always. Mientras el ciclo ascendente clock o un ciclo ascendente el reset va a ejecutar todo esto. Si no, nunca más no entra a este desarrollo. Pero al usar always, nosotros tenemos que usar las salidas registradas. ¿Sí? No hay que olvidarse que las salidas que vamos a tener que usar dentro del always son salidas registradas. ¿Cómo funciona esta descripción? Me dice que si hay un reset, en este caso hay un reset blanco ascendente, ¿sí? Hay un reset, significa que está en 1, el pin de salida sincrónico lo vamos a poner a 0. Si no, hace todo esto de acá. Todo esto de acá lo que hace es, pregunta, si el pin de entrada es 001, pin de entrada 001, la salida es un 1. El pin de entrada 011, la salida es un 1. O el pin de entrada 111, todas esas condiciones me van a hacer que el pin de salida sea puesto a 1. Caso contrario, 0. Todo lo demás será 0. Verificamos, a ver si esto está bien. Guardamos, chequeamos la sintaxis. Verificamos el RTL, a ver si entendió lo que nosotros queremos escribir. Bueno, vemos que el módulo está bien, pin de salida combinatorio y el sincrónico. Entramos y vemos cada uno tendrá sus lógica combinacional, pero el pin de salida sincrónico es registrado con un flip-flop. En este es totalmente combinatorio, en este lo que precede a la salida es el clock. Ahora lo que habría que hacer es hacer la simulación. Vamos entonces a hacer ahora la simulación. Vamos a la simulación, ya habíamos hecho nuestra plantilla, ya habíamos hecho nuestra descripción de la simulación, así que la aprovechamos y la volvemos a simular. Bueno, en este caso, vemos ahora que sí, la salida sincrónica y la combinatoria ya están funcionando.
Pero vemos que tenemos algunas diferencias. ¿Por qué vamos a tener diferencias? Porque la que es combinatoria pura, apenas cambia la entrada, el pin de entrada, tiene un valor a la salida, un proceso. Pero la que es sincrónica con clock, como solamente procesa cuando hay un flanco ascendente del clock, fíjense que en este momento, en esta instancia, recién cambia a la salida. Si me voy un poquito más lejos, y vamos a volver a compilar un poquito más para ver todas las salidas posibles, fíjense que siguen cambiando y siguiendo. Nada más que siempre con un pasito atrás. ¿Por qué? Porque necesita que el clock evolucione. Vamos a hacer acá una verificación. Vemos que el combinatorio apenas cambia, la salida cambia. Inmediatamente cuando viene el flanco de clock, recién allí el sistema evoluciona. Ahora vamos a hacer otra alternativa utilizando lo que ya habíamos hecho de la forma combinatoria pura. Esta era la pregunta, ¿sí?, en donde nosotros tenemos la función de salida anegado por C más B por C. Eso lo tenemos descrito aquí. Bueno, esa consulta o ese análisis lo voy a copiar y lo voy a llevar a otra manera. Ya la alternativa 1 la apago, voy a poner la alternativa 2, en donde tenemos el clock, un reset. Si hay un reset lo ponemos a 0, y si no, hacemos toda esta pregunta. El if pregunta por lo siguiente: si se da esas condiciones, que el pin de entrada 2 analógico del pin de entrada 0, OR del pin 1 o el pin 0, básicamente sería esta función lógica, nada más que representada con los bits menos significativos, 0, el 1 y el 2, que habíamos definido nosotros como un pin de entrada de tipo bus. Si se dan todas esas condiciones, la salida es un 1. Para todo el de lo demás va a ser 0. O sea, si se da esta condición va a ser 1, y si no va a ser 0. Vamos a guardar, vamos a implementar, vamos a chequear la sintaxis y vamos a hacer el RTL. Nos tiene que dar la misma función de salida que hemos hecho nosotros anteriormente, de la otra manera. También podríamos cambiarlo por las letras A, B y C que habíamos descrito como wires. Bueno, acá vemos que las salidas de la función combinatoria, como son iguales, ¿qué hizo el sistema? Lo interpretó, toma la salida y lo incorpora al flip-flop. Como son las mismas funciones, aprovecha y optimiza. Si simulamos, vamos a tener exactamente el mismo comportamiento que vimos anteriormente. Otra alternativa, vamos a apagar esta alternativa. Tenemos una tercera alternativa, también utilizando el always, en donde lo que vamos a tener que hacer es cambiar la forma de pensar un poquito. Donde tenemos un always clock ascendente o un reset ascendente, va a ser todo este proceso. Si hay un reset, lo pone todo a 0, bien. Y si la entrada es bits 1, 0, 0, en este caso sería 0, 0, 1. Si este bits o esta combinación de entradas se cumple, tiene que ser la salida 1, 1. 0, 0, 1. Bien. 0, 0, 1. La siguiente, 3. Else, dice, else if el pin de entrada es el mini término 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, perdón, es 1. Begin termina para que yo pueda poner más cosas si fuera necesario acá. Si no, else pregunta, pin de entrada igual a 7, sí, igual a 1. Por defecto, else begin
todo igual a 0. Se hemos descrito toda esta tabla de verdad de otra manera para hacer esta función lógica. Guardamos, chequeamos la sintaxis, está bien, hacemos el RTL, sintetizamos y verificamos que lo que nos hemos hecho nosotros, la herramienta lo haya interpretado. Abrimos el RTL y vemos que la herramienta, bueno, acá hizo, vas a saber que Habría que seguir bien todos los caminos a ver si está bien todo. Posiblemente tengamos algún error. Tendría que haberse copiado esta salida a la entrada. Vamos a verificar por las dudas. A ver, mini términos. Teníamos mini término 1, 3 y 7. Bueno, verificamos por las dudas mini término 1, 3, 7. A 1, todo lo demás a 0. No me queda otra que hacer la simulación para chequear a ver que esté bien. Como nosotros la simulación ya la tenemos, ya habíamos hecho toda la plantilla, habíamos hecho el for, habíamos hecho el reset, bueno, simplemente vamos a abrir la simulación a ver qué nos da las salidas. Tendría que ser nuevamente la salida combinatoria y la sincrónica, tendría que ser la misma. ¿Ves? Ahí verificamos que es correcto. Sincrónica y la combinatoria me va a dar la misma salida, pero siempre la sincrónica, siempre sincronizada cuando tenemos un flanco ascendente del clock. Tenemos el reset, nuestra simulación va a ser válida posteriormente que pase el reset.